Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de matemática. En particular vamos a hablar hoy día sobre funciones y trigonometría. Tenemos una guía de ejercicios con 12 preguntas, entonces las vamos a analizar una a una. Comencemos con la primera. La primera dice: considere la función f de x es igual a raíz cuadrada de 5 menos 3x. Primero hay que determinar el dominio de la función, luego representar gráficamente el dominio obtenido en la recta real. Y tercero, explicar por qué no es posible evaluar f de x en ciertos valores de x. Para hacerlo voy a utilizar el programa Microsoft OneNote y eso me va a permitir escribir acá como si fuera una pizarra. Y voy a escribir con un lápiz añadida a una tableta de diseño gráfico, así que espero que no quede tan mal la letra. Veamos cómo queda entonces. Vamos a la pregunta número 1. Y voy a tomar aquí mi super lápiz y en la pregunta número 1, ¿qué es lo que me entregan? Me entregan una función. Vamos a decir que tenemos una función f de x y esa función f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 menos 3x. La pregunta A, ¿qué es lo que me pide? Esa pregunta me dice lo siguiente: determine el dominio de la función. ¡Wow! Veamos cómo calcular ese dominio de la función. El dominio de la función en términos reales se refiere a todos los valores que podría tomar x en este caso. Entonces, todos los valores que puede tomar x, tal como lo podemos observar, son los siguientes. Primero tenemos una raíz cuadrada. Y sabemos que lo que está dentro de esa raíz debe ser positivo o cero en el peor de los casos. Pero no puede ser negativo. Yo no puedo tener un valor negativo acá si es que está dentro de una raíz cuadrada. Entonces lo que sí tengo claro es que el valor de 5 menos 3x debe ser mayor o igual a cero. Para que se cumpla esta condición me pregunto, ¿qué valor debe tener x entonces? Por lo tanto, esto es fácil y vamos a decir que menos 3x va a ser mayor o igual que menos 5. Claro, porque lo que hice fue restar 5 a ambos lados. Y acá voy a multiplicar por el valor menos 1 de tal manera que la x me va a quedar de la siguiente manera. Menos 1 por menos 3x, eso es igual a 3x positivo. Ahora, al multiplicar por menos 1, el símbolo cambia, ya no va a ser mayor o igual, sino que va a ser menor o igual. Menos 1 por menos 5, eso es igual a 5. Por lo tanto, acá vamos a obtener lo siguiente. Voy a multiplicar por un tercio con la finalidad de que ese 3 lo pueda eliminar desde ahí. Por lo tanto, vamos a obtener que x va a ser menor o igual a 5 tercios. Entonces x va a ser menor o igual a 5 tercios. Es la única opción. No puede ser mayor que este valor. Entonces ya sabemos, por lo tanto, que el dominio de la función f de x va a ser menor o igual, va a ser el valor de x menor o igual a 5 tercios. O sea que lo podemos escribir así. Este valor puede ir desde el menos infinito hasta el valor 5 tercios, incluyéndolo. Por lo tanto, vamos a tener un intervalo cerrado a la derecha. Y siempre el infinito o el menos infinito van a tener intervalos abiertos. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro dominio. Ya tenemos la pregunta A respondida. Veamos qué es lo que dice la pregunta B. Dice: represente gráficamente el dominio obtenido en la recta real. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros... Voy a hacer un poquitito más despacio aquí abajo. Por supuesto, si ustedes necesitan entender bien algo de acá, tienen que pausar esta videoclase. Vamos a la pregunta B. Me pide representar gráficamente ese dominio. O sea que el gráfico debería quedar de la siguiente manera. Voy a poner acá la palabra gráfico, ¿ya? Y vamos a colocar ahora una recta cualquiera. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar una recta que viene desde el menos infinito
y va hasta el más infinito. Más infinito. Imaginemos que por acá tenemos el valor 0, ¿ya? Y el valor 5,3 es 1,6 aproximadamente. Por lo tanto, aquí vamos a tener el valor 1, el valor 2, el valor 3. Por acá vamos a tener el valor menos 1, por acá el menos 2, etcétera, hasta el menos infinito. Entonces, fíjense qué es lo que obtenemos acá. Acá, el valor 5,3 habíamos dicho que era aproximadamente 1,6. Al ojo, lo estoy pensando. Quiere decir de que voy a graficar una recta que viene desde el menos infinito y llega hasta el valor 5 tercios incluyéndolo. Por lo tanto, voy a poner un puntito ahí para incluirlo. Quiere decir que todo ese conjunto numérico me sirve como solución para el dominio. Todo ese conjunto. No me puedo pasar de ese valor. O sea, yo no podría tomar el valor de x igual a 2, por ejemplo. Vamos ahora a la pregunta C. La pregunta C dice, explique por qué no es posible evaluar f de x para ciertos valores de x. Claro, y sucede lo siguiente. Voy a colocar acá la letra C. Sucede que como la función es igual a 5 menos 3x, y eso está en una raíz cuadrada, yo no puedo tener una raíz cuadrada de un número negativo dentro del conjunto de los reales. Siempre las raíces pares deben tener valores positivos o iguales a 0 para poder seguir jugando en este conjunto numérico de los reales. De lo contrario, me voy a salir de ese conjunto. Entonces, siempre en este caso, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Aquí lo que me piden es explicarlo de manera verbal, en cierta forma. O sea que, en otras palabras, el valor x nunca puede ser igual a ese valor 5 tercios, nunca puede pertenecer, vamos a colocarlo de manera un poquitito más formal, o sea que, perdón, no me está tomando el borrador, ahí sí, o sea que en otras palabras, el valor de x nunca va a poder pertenecer al intervalo 5 tercios hasta el infinito positivo. Ya habíamos dicho que el infinito y el menos infinito tenían intervalo abierto. Y en este caso 5 tercios, como no lo estoy tocando, no lo debo tocar, también lo voy a poner a abierto. Por lo tanto, x nunca va a poder jugar en ese intervalo del 5 tercios sin incluirlo hasta el infinito por la derecha. Muy bien, vamos ahora al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. El gráfico muestra la temperatura de una infusión medicinal que ha sido retirada del refrigerador y dejada sobre una mesa en una consulta de medicina natural. La temperatura de la infusión alcanza los 30 grados a los 12 minutos. Entonces aquí podemos observar que aproximadamente a los 12 minutos va a alcanzar los 30 grados y se mantiene constante desde ese momento. O sea que en otras palabras, mientras estuvo en el refrigerador tuvo una temperatura bastante baja. Y cuando lo saqué de él, empezó a subir esa temperatura hasta llegar al valor de 30 grados Celsius a los 12 minutos. Entonces aquí tenemos las siguientes preguntas. Pregunta A. Describa cómo varía la temperatura de la infusión medicinal a lo largo del tiempo. O sea que la temperatura, podríamos decir en este caso, y lo voy a decir de manera verbal, para que ustedes vayan tomando nota, nos damos cuenta, de acuerdo a este gráfico, que la temperatura comienza cerca de los 4 grados Celsius. O sea, esa es la temperatura mínima a la cual la tuvimos. Comienza cerca de los 4 grados Celsius, que sería aproximadamente una temperatura típica de este refrigerador. Y aumenta progresivamente hasta alcanzar los 25 grados Celsius. En 10 minutos, 20, 25 o 28 grados Celsius en 10 minutos aproximadamente. Y luego, fíjense, llega hasta los 30 grados Celsius a los 12 minutos. Pero desde ese punto, desde esos 12 minutos, esta temperatura de 30 grados Celsius se mantiene
constante, por lo menos durante el tiempo en que realizamos la visualización del experimento, que fueron solamente 20 minutos. Ahora vamos a la pregunta B. ¿La temperatura es función del tiempo? Por supuesto, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el gráfico. La temperatura es función del tiempo porque a cada instante de tiempo le corresponde un único valor de temperatura. Como por ejemplo, a los 12 minutos le corresponde el único valor que es igual a 30 grados Celsius. A los 17 minutos aproximadamente también está relacionado con esta temperatura de 30 grados Celsius. O sea, en otras palabras, no hay ambigüedad y no existen dos temperaturas distintas para un mismo tiempo, para un mismo minuto. Vamos a la pregunta C ahora. ¿Qué tipo de función representa este proceso? A ver, veamos. Nos damos cuenta que en el intervalo desde el tiempo igual a 0 minutos hasta el tiempo igual a 12 minutos aproximadamente, la función es creciente. Es creciente. Y probablemente en términos lineales, pero por tramos. Pero es creciente. Tomen nota ahí, por favor. Es creciente. Y luego, desde el intervalo, desde los 10 minutos, perdón, desde los 12 minutos aproximadamente, hasta los 20 minutos, la función es constante debido a que no varía. Es constante. Si la función, en este caso, podemos observar que la función es continua, debido a que no representa saltos ni interrupciones. O sea, eso quiere decir que si yo pongo el lápiz acá, el lápiz va a seguir dibujando a lo largo de esta carretera que es la función. Y en ningún momento despego el lápiz del papel. O sea, no presenta saltos ni interrupciones en ningún instante del tiempo representado. Y lo podemos dibujar de principio a fin sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Veamos ahora la pregunta D. ¿Existen tramos en lo que la función sea creciente, constante o decreciente? Absolutamente. Aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos una función creciente porque tiene el valor de la pendiente positiva. Tenemos una función creciente entre 0 minutos y 12 minutos. Y luego tenemos una función constante entre los 12 minutos y los 20 minutos. Y no hay tramos que sean decrecientes. O sea, no hay tramos en que el valor de m, o sea, el valor de la pendiente, sea negativo. Así que así de fácil es. Finalmente nos preguntan en la letra E, dice, estime la tasa de cambio promedio entre los minutos 0 y 12. Para calcular el ejercicio E de la primera parte, porque dice estime la tasa de cambio, y la tasa de cambio la podemos calcular de la siguiente manera. Voy a escribir aquí atrás, perfecto, por acá dice, estamos en ejercicios, funciones y trigonometría, por acá lo voy a escribir entonces. Entonces, la tasa de cambio, ¿qué sería? Sería la relación que podemos escribirla de la siguiente manera. La voy a escribir aquí con color negro. Entonces, la tasa de cambio promedio, viene siendo, en este caso, la función, el valor de la función evaluada en el x es igual a 12. O sea, f de 12. Y eso respecto a la diferencia del punto inicial, o sea, f de 0. Claro, porque me dicen cuál es la tasa de cambio entre los minutos 0 y 12. Por lo tanto, tengo que evaluar la función en 12 minutos menos la función en 0 minutos. Y eso lo vamos a dividir por los valores, que en este caso serían 12 menos 0. 12 menos 0. Perfecto, y tenemos entonces lo siguiente. El valor de i cuando x vale 12 equivale a 30 menos el valor de i cuando f vale 0, cuando x vale 0,
Me doy cuenta que aquí cuando x vale 0, y vale 4 aproximadamente. Y eso partido en 12 menos 0, que es 12. Entonces tenemos, por lo tanto, 30 menos 4 dividido en 12, o sea, 26 doceavo. Son 2, algo. Hagámoslo a la rápida por acá. 26 dividido en 12. Eso nos va a dar específicamente 2,16 semiperiódico. Voy a hacer un poquitito más de espacio. Eso es aproximadamente, aquí tomo el lapicito, el valor sería 2,16 semiperiódico. Entonces la tasa de cambio sería esa, la tasa de cambio de 2,16 semiperiódico, y lo que hace es relacionar el punto final respecto al inicial y relacionamos los valores de y respecto a los valores de x. Los valores de y van en el numerador y los valores de x van en el denominador. Muy bien, pasemos entonces a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice de la siguiente manera. Aquí está, pregunta número 3. El costo de producción C de n kits de emergencia veterinaria está modelado linealmente por la función C de n, y eso es igual a 18.000 por n más 40.000. Entonces, claramente n es la cantidad de kits. Si alguien compra 10, 20, 30 kits de emergencia, ese valor debería ir ahí. La letra A dice, interpreta el significado de los números 18.000 y 40.000 en el contexto del problema. La letra B dice, determina el costo total de fabricar 4 kits de emergencia. La letra C indica, si el costo total fue de 112.000 pesos, ¿cuántos kits se fabricaron? Veamos. Comencemos con la letra A. Para eso voy a abrir el OneNote y continuemos acá con el ejercicio número 3. Entonces en este ejercicio número 3, aquí tomo el lapicito, dice lo siguiente. En el ejercicio número 3 tenemos la siguiente función. Ejercicio número 3, la voy a anotar en color azul. Tenemos la función C de n, que es igual a 18.000 por n más 40.000. Muy bien. La pregunta A me decía que interpretara el significado de estos números. Voy a hacer un poquitito más de espacio. ¿Qué significa este 18.000 y este 40.000 en el contexto del problema en este caso? El valor 18.000 corresponde al costo de producción por cada kit de emergencia producida o desarrollada. Y lo voy a anotar acá. Entonces, 18.000, ya, que es el valor que acompaña a la n, 18.000 es el costo de producción. Es fácil darse cuenta por lo siguiente. ¿Qué pasa si no produzco nada? O sea, si el valor de n es igual a 0, quiere decir que el costo de producción sería 0. Sería 18.000 por 0, 0. No hay que pagar por eso. Pero aquí, ojo, que tengo un 40.000, que se vendría siendo un costo fijo. Esto es como pagar la luz. O sea, uno, aunque no la ocupe, va a tener que pagar una mantención. Y esa mantención siempre va a estar. Esa mantención de 40.000 pesos. En este caso, en este ejemplo. Pero obviamente si empiezo a ocuparla, voy a empezar a sumar el costo de producción en este contexto. Sería el costo de producción por cada kit de emergencia veterinaria. Luego el valor 40.000, y lo voy a anotar aquí también, el valor 40.000 es el costo fijo. En este contexto, el costo fijo viene siendo el gasto. Y ese gasto yo lo tengo que hacer, aunque no produzca absolutamente ningún kit. Como por ejemplo podría ser el arriendo de las instalaciones, los sueldos, el pago de la luz, el pago del agua, la mantención, etc. Vamos ahora a la pregunta B. ¿Qué nos decía la pregunta B? Nos decía lo siguiente. Yo tengo aquí la guía abajito, así que voy mirando las preguntas. La B decía lo siguiente, pero igual se las voy a mostrar acá.
Voy a mover un poquitito esto para que sea más fácil llegar al otro archivo. La pregunta dice, determine el costo total de fabricar 4 kits de emergencia. O sea, n es igual a 4. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea que el costo sería el siguiente. Lo tenemos por acá. O sea, si la función es c de n es igual a 18.000 por n más 40.000, eso quiere decir que voy a evaluar eso mismo para un n igual a 4. Y eso va a equivaler a 18.000 por n, o sea, por 4 más 40.000. 18.000 por 4 más 40.000. O sea, 72.000, 18.000 por 4, si no me equivoco es 72.000. 72.000 más 40.000 sería de la siguiente manera. Lo vamos a hacer paso a paso. El valor serían 112.000, ¿cierto? 72.000 más 40.000, 112.000 pesos. Ese sería el valor, por lo tanto. Solamente había que reemplazar n es igual a 4. Vámonos ahora a la pregunta C del número 3, que era lo que nos decía la pregunta C. ¿Ya? Veamos, pregunta C nos dice lo siguiente. La pregunta C dice que si el costo total fue de 112.000 pesos, ¿cuántos kits se fabricaron? Wow, aquí en realidad ya sabemos la respuesta porque estaba relacionada con la B. Ya sabemos que los 4 kits costaban 112.000 pesos. Entonces, si ahora me dicen, ya, pero si usted tiene 112.000 pesos, ¿cuántos kits se fabricaron? La respuesta es absolutamente obvia y lógica. Entonces, igual lo vamos a desarrollar, obviamente. ¿Eso qué quiere decir? De que si la función c de n es igual a 18.000n más 40.000, ahora me piden el valor de n. Yo ya sé que el desarrollo de 18.000 por n más 40.000 me debería dar eso el costo de estos 4 kits, incluyendo los costos de producción más el costo fijo. Y ya dijimos que eso era igual a 112.000 de acuerdo a la pregunta que me hacían en la letra C. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es calcular el valor de n. Primero voy a sacar este 40.000 de acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restar 40.000 a ambos lados del signo igual. Y esto me va a quedar como 18.000 n. Y eso es igual a 112.000 menos 40.000. Pero 112.000 menos 40.000, eso es igual a 72.000. Y bajo este 18.000 por n. Pero lo que me preguntan es el valor de n, no el valor de 18.000n. Por lo tanto, ese 18.000 me está molestando. Lo tengo que sacar de ahí. ¿Y cómo lo voy a sacar? Simplemente vamos a multiplicar por 1 partido en 18.000. Y eso debería quedar de la siguiente manera. Como un n que es igual a 72.000 partido por 18.000. Pero 72.000 dividido en 18.000 equivale a 4. O sea que n es igual a 4. Quiere decir que pude comprar 4 kits. Muy bien, para que los videos no sean tan largos, los voy a dividir en varios videos. Por lo tanto, en este primer video desarrollamos los ejercicios 1 al 3. Creo que no queda ninguno más pendiente. Perfecto, y en el siguiente video vamos a desarrollar los ejercicios 4 al 6, dependiendo de cuánto me demore en cada uno de ellos. 4 al 6 o 4 al 7, según lo que pueda observar a medida que avancemos. ¿Ok? Espero que haya sido de su agrado y se haya entendido la idea. Yo a esta altura del día, llevo varios videos desarrollados hasta esta hora y estoy bastante cansado, así que espero haberme explicado bastante bien. Ya, un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente video clases. Chao, chao.